Continuamos con la planeación de braquiterapia epiescleral a cargo de Axel Simbakeva. Él es físico médico y trabaja en el servicio de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su participación y lo invito a que comparta la pantalla. Buenos días para todos. Entonces, antes de iniciar, pues quiero dar un agradecimiento a ACRO pues, por la invitación, por tenernos en cuenta en este proceso tan importante que hacemos en el instituto. Nosotros, pues, como hablamos hoy día, reinventamos un poco la braquiterapia a partir del año 2018 con la doctora Marta Cotes. En ese entonces estábamos revisando que hicimos un procedimiento de doble placa y en ese entonces le escribimos al inventor pues prácticamente de las placas y el software de Plex Simulator, Melvin Astraham. Él nos dijo en ese entonces que si todavía estábamos usando el software y las placas, le dijimos que sí, nos dijo que qué versión teníamos. Él nos dijo que pues si actualizábamos el equipo que teníamos, el Mac que teníamos nos da la actualización del software. Entonces ahí como que reactivamos nuevamente todo el proceso. Un agradecimiento al grupo también de Física Médica, pues porque este proceso que es la braquiterapia ocular de baja tasa tiene mucho arte y es lo que voy a intentar demostrar en esta presentación. Entonces cada uno de nosotros tiene como una función específica y pues nos colaboramos entre todos para eso. Como lo mencionó el doctor Rojas y lo mencionó la doctora Cotes, este es un procedimiento pues que aunque no son evaluados con muy alto costo, es un procedimiento que se hace pues prácticamente por acción social en una institución pública como es el cancerológico, que lo hacemos con todo el agrado y que pues prácticamente acá nos toca a todos hacer un poco de todas las funciones, desde administrativas hasta pues prácticamente las propias de nuestra profesión. Entonces están los de cirugía, los de oftalmología oncológica, el grupo de física médica, enfermería, los tecnólogos, cirugía. Y para terminar esta introducción, nosotros tuvimos una visita el año pasado al Organismo Internacional de Energía Atómica. También quedaron contentos de que nos realizáramos este proceso. Y nos dijeron que si nosotros teníamos un paciente mensual, pues que nosotros no lo manejamos así, sino lo manejamos por un grupo de pacientes, podríamos ser el centro de referencia en Latinoamérica para formación. Entonces le estamos apuntando a eso y espero que esto pues sea uno de los objetivos que se logre con esto de ACRO, que tengamos como pues más abertura a nivel nación y tengamos más participación frente a eso. Entonces, pues inicialmente hablar del yodo, ¿no? Entonces nosotros usamos el yodo, es un isótopo radioactivo generado. Es decir, nosotros utilizamos, se coge el xenón, que tiene en este caso un número atómico 54 y tiene 70 neutrones. Este xenón se bombardea con neutrones y al bombardearse con neutrones logramos introducir un neutrón más al átomo, al núcleo, y pues por ya ser con diferente valor, entonces empieza a ser un átomo inestable. Cuando tiene un átomo inestable, por captura electrónica, el protón captura un electrón y genera otro neutrón. Esto ya sería que tiene 72 neutrones y su número atómico cambiaría y es cuando generamos el yodo 125. Ese yodo 125 decae en telurio y cada decaimiento produce, pues en este caso, gamas de 28, la literatura, o aproximadamente 35 kiloelectronvoltios, que son los que nosotros usamos para el tratamiento. Este es el tiempo de vida media, que ya lo habíamos mencionado, 59.4 días. Nosotros por eso usamos un paquete de fuentes que aproximadamente son 20 y durante ese tiempo hacemos lo posible por tratar la mayor cantidad de pacientes que tengamos. Después de que nosotros tenemos ya pues, la introducción de lo que es el yodo 125, hacemos una verificación de la actividad. Como lo había mencionado anteriormente, en esta exposición vamos a tocar varios temitas como importantes en todo el proceso. Es como contar la historia de lo que hacemos. Cuando hacemos la verificación de la actividad, pues prácticamente nosotros la solicitamos aproximadamente de 7 milicurios para baja tasa. Eso quiere decir 259 megabecquerelos de decaimientos por segundo. Usamos pues en este caso pues cámara de pozo, electrómetro, y por nuestro registro que tenemos ante el Servicio Geológico Colombiano tenemos que hacer un doble chequeo. Es decir, lo hacen dos físicos médicos con dos instrumentos de medida diferente. Eso es lo que estoy diciendo, es por si consideran hacerlo en su centro, pues vayan teniendo en cuenta cuáles son las características de lo que tienen que tener para poder realizar este tipo de procedimiento. Nosotros acá tenemos en este caso un contrato ahorita con esta empresa que es la que nos vende las fuentes. Ese contrato pues es algo institucional que tiene bastantes requerimientos y acá tenemos pues un formato una representación gráfica de cada una de las fuentes, qué actividad tiene, ¿verdad? ¿Qué actividad tiene? Entonces,
En eso lo que hacemos nosotros es medir el valor de la corriente en la parte física, el coeficiente de calibración de Kerman-Aire, un factor de conversión de Kerman-Aire para el yodo 125, un factor de corrección de presión y temperatura, un factor de reducción de Kerman-Aire que voy a explicar más adelante, un factor de Kerman-Aire. Tenemos que sacar la actividad medida, la comparamos con la actividad teórica y sacamos un porcentaje de diferencia. Si tenemos un porcentaje de diferencia menor al 5%, pues nosotros podemos decir que las fuentes están pues, óptimas para ser usadas. Puede existir que la fuente no traiga actividad, puede existir que una fuente tenga mucho menos de la actividad programada, entonces no la usamos. La actividad que nosotros manejamos bueno, porque no me va a pasar. La actividad que nosotros manejamos entonces es una actividad promedio. Quiero decir con esto de que las fuentes no vienen con una actividad siempre como la misma. Si nosotros la pedimos, por ejemplo, de 6.480, no todas tienen 6.480. Eso es una actividad promedio. Y nosotros tratamos con una actividad promedio. Nosotros en una placa podemos colocar desde 17 hasta 25 fuentes, pero no vamos a trabajar una actividad para cada tipo de fuente. Entonces hacemos un promedio y sobre esa actividad promedio tratamos al paciente. Entonces acá está el formato que nosotros tenemos y presentamos ante el Servicio Geológico Colombiano, donde tenemos que hacer la medida de cada una de esas fuentes. Es decir, no las adquirimos, las colocamos y tratamos, sino que tenemos que verificar desde física médica cómo hacemos este procedimiento. Entonces tenemos unas medidas de carga, esas medidas de carga nos dan un promedio y sacamos una corriente de acuerdo al tiempo que duró esa fuente medida en su máximo punto pues de emisión. Tenemos un holder establecido para la cámara de pozo, donde él nos dice más o menos dónde es el punto más efectivo de sumatoria de cargas. Medimos factores de referencia en condiciones ambientales como presión, temperatura, y comparamos con la calibración de los equipos. Miramos en este caso qué actividad tenemos al día de que hacemos la verificación de la actividad, porque una es actividad con la que se crea y otra con el decaimiento que estamos verificando. Tenemos un valor de presión y temperatura, tenemos lo que habíamos dicho, un valor de Kerman-Aire, y sacamos en este caso una actividad medida y una actividad comparada con una actividad teórica, y este caso nos dio 0.21. Esta nos dio nuestra gráfica, pues que obviamente es diferente a la anterior porque no las tomamos en el mismo orden que ellos y no sabemos cuál es cuál. Las fuentes son indistintas en este caso. Pues en este caso, revisión del sitio donde se va a hacer. Para una tercera parte, empezamos a hablar de la planeación. La planeación la mencionó la doctora Cotes y el doctor Rojas, de las imágenes. Las imágenes prácticamente representan un arte importante en esto porque nosotros tenemos que hacer que algo 2D se vuelva 3D. Nosotros no hacemos planeación tridimensional en un CT como lo podemos hacer con braquiterapia de alta tasa, sino que hacemos es prácticamente braquiterapia 2D, pero para hacer prácticamente una ortogonalidad para llevarlo a 3D. Tomamos planos axiales, sagitales y coronales. La primera parte de las imágenes que se toman fue el mapa, o que llamamos diagrama retinal. Este mapa de diagrama retinal pues nos muestra en este caso dónde está el nervio, dónde está la mácula y dónde va a estar en teoría el tumor. Esta dimensión no es a escala. Estos 5 que están viendo en la pantalla son los 5 pacientes que tratamos este año. El doctor Rojas nos da unas medidas de largo, de ancho y de profundidad y las tenemos en cuenta para la planeación, pero no es una escala. Está la representación de un ojo derecho, donde está el disco y la mácula, o de un ojo izquierdo, donde está en la otra dirección. Este, por ejemplo, fue un caso particular donde el tumor estaba ya en la parte central del ojo. La segunda imagen que tomamos es la foto de fondo de ojo, que es la que ustedes están viendo en estos momentos en la pantalla. Y esta es una de internet, donde está el nervio óptico, está la mácula, y esta es una tomada por nosotros. Si se dan cuenta, tenemos acá el nervio óptico, la mácula, y acá está el tumor. Y esta es la misma representación que nosotros hacemos en el diagrama. Nervio óptico, mácula y el tumor. De pronto es un poquito más arriba, de pronto no la imagen, pero más o menos son las coordenadas que manejamos. ¿Esto para qué nos sirve? Para que cuando nosotros coloquemos el tumor en el diagrama del software lo podamos pues superponer. Existen las fotos de fondo de ojo que, como les mencioné en esta, acá con una sola foto podemos hacer ya pues la visualización, pero hay fotos que requerimos hacer superposición. Podemos usar Word, Photoshop,
hasta PowerPoint para hacer este tipo de arreglos. Esto no necesita pues prácticamente ningún curso ni ninguna especialidad, lo hacemos prácticamente con lo que conocemos. Entonces acá está representado la mácula, el nervio óptico, hicimos una superposición de dos imágenes para ver dónde está ubicado el tumor. Un ejemplo 2, un ejemplo 3, nervio mácula y dónde está ubicado el tumor. Un ejemplo 4, nervio mácula y dónde está ubicado el tumor. Este sí corresponde a este tratamiento y se pueden ver más o menos cómo está representado en el diagrama. ¿Por qué hacemos esto? Porque todo lo que manejamos en el software de simulador de placa es algo a escala y es una escala milimétrica porque el ojo pues en su dimensión mide de 22 a 25 milímetros, hasta 27 reporta la bibliografía, pero quiere decir que nosotros estamos trabajando con más o menos 2.5 centímetros, es decir, que tenemos que hacer escalas muy pequeñas y tenemos que tener en cuenta cuánta dimensión se nos atraviesa en el proceso. Nosotros acá les represento entonces lo que hacemos. Esta que está a la izquierda superior es la foto de fondo de ojo que tomamos. Esta que está acá es cómo lo ubicamos en el diagrama retinal. Entonces acá ya va, por ejemplo, vemos cómo estaría representado. Esto de acá podría ser esta representación y ahí vemos cómo va a estar el tumor. Ahí está la placa, pero por el momento ignorémosla porque todavía no vamos a hablar de la placa. El 3.3 es la ecografía. Entonces, como lo mencionó el doctor Rojas, nosotros tenemos que tomar esto y anexamos esto por medidas. Él puede tomar una distancia radial, puede tomar una distancia de largo, de ancho y de ápice. El software le reconoce ya los 3 tipos de formas que puede tener el tumor. Entonces puede tener una en forma de pico, puede tener una en forma de domo o una mush, como llama el doctor, en forma de champiñón. En este caso, que es la que, pues también dependiendo del tumor. Esto es importante, sí, porque nosotros cuando hacemos la planeación tenemos que garantizar un cubrimiento al ápice, es decir, al punto máximo. Tenemos que tratar el punto más lejano pues, del tumor y sobre ese tiene que pasar. Y dependiendo de la forma, pues él nos va a decir dónde queda eso. Entonces, como existen diferentes tipos de forma, existen diferentes tipos de medidas radiales, largo y ancho y ápice. Este es otro ejemplo de ecografía. El que les estoy mostrando acá a la izquierda es ya cuando lo introduzco al software, donde él me dice, bueno, eso que usted me está mostrando ahí, ¿cuánto mide? Entonces yo le digo, eso me mide 6.7 milímetros, pero no porque yo lo tomo del software, sino porque ya viene la ecografía, es decir, ya tengo la medida. Y acá, en la que les estoy mostrando en la mitad de la pantalla, esto podríamos decir que es una lesión en forma de pico, que es la que manejamos. Esta es, por ejemplo, puede ser mosh o champiñón, que también ya la imagen la había mostrado el doctor Rojas. No tenemos que tener en cuenta dónde queremos tratar, si en esta zona o llegar hasta este punto. La parte cuarta de la imagen es el CT. Entonces, nosotros cuando antes hacíamos braquiterapia solo teníamos un corte axial y sobre ese nos representamos. Desde la actualización que nos hizo Melvin, el doctor Melvin, empezamos a revisar las diferentes imágenes que nos piden. Entonces, nuestro protocolo son cortes de 1 milímetro. No utilizamos inmovilizadores con máscara sobre cabeza porque no lo necesitamos. No hay una reproducibilidad del tratamiento. La placa va pegada al ojo y por ende al tumor, entonces no necesitamos una inmovilización. 2 centímetros de arriba abajo del globo, la medida del ojo, y si necesitamos un corte que contenga cristalino y nervio óptico, ya les voy a mostrar por qué. Él nos pide 5 planos en formato de imagen del CT y usamos el software Osiris Light para este tipo de proceso. Entonces acá les voy a hablar de cada una de las imágenes. Entonces acá en la parte superior derecha son las imágenes que me pide el software. Me pide un axial, un ecuador, uno que se llama sagital. Este se llama T-core, que quiere decir, puede ser imagen coronal, pero T de tumor, o sea, una imagen que contenga el tumor en un corte coronal y una imagen que contenga tumor en corte meridional, que podemos hacerlo con el axial. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda tengo el corte axial, tengo el nervio óptico, tengo el cristalino, tengo la medida del ojo, tengo lo que me botó Osiris, que es 23 milímetros o 2.3 centímetros, y en este de acá tengo el mismo corte axial, pero con el tumor, para introducir la imagen. Acá ya la introduzco en el software donde le digo, vea, esto que yo tengo acá del globo ocular, eso escálelo a 23 milímetros. Perdón, sí, a 23 milímetros. ¿Para qué necesito el corte de cristalino y nervio óptico en el mismo plano? Para establecer las dimensiones y la forma del ojo. Todo lo que están viendo en la parte superior izquierda, la línea azul, la línea roja, la amarilla, son las especificaciones de la geometría del ojo. Todo esto es modificable. Estos cuadritos me permiten modificar para que, pues, como que cuadremos la simetría y la forma del ojo. Metemos la escala y acá le decimos la calibración. Calíbreme ese ojo que mide 23 milímetros.
El T meridiano, que es en el corte axial que medíamos ahorita, acá ya no tengo en cuenta el cristalino, ignoramos esto, ignoramos el nervio, pero sí tengo en cuenta esto. Este me está arrojando prácticamente cuánto mido el tumor, entonces yo le coloco una escala y le digo, bueno, este de acá mide 3.4 milímetros. Hago una aclaración que se me olvidó desde el principio. Estoy hablando de diferentes pacientes. Entonces, las imágenes que están viendo no corresponden a un solo paciente, sino corresponden como las imágenes más representativas para lo que necesitaba exponer. Entonces, no es de un solo paciente. Entonces, seguimos a la siguiente imagen superior derecha que se llama ecuator, pues es un corte coronal y también podemos usar el T-core. Entonces, en este corte coronal también tomamos una imagen donde tengamos el máximo tamaño del ojo, porque es donde necesitamos escalar, y tenemos uno donde tenemos el máximo tamaño del tumor. Cuando pasamos a calibración, esto es lo que nosotros colocamos en esa imagen. Colocamos una representación, como dijo la doctora Cotes, del reloj, donde lo podemos hacer en horas o lo podemos hacer en ángulos, pero nosotros ya lo estamos haciendo en horas desde hace más de 10 años, entonces lo manejamos así, donde colocamos la escala en horas, y acá donde me está diciendo, bueno, a esa escala y a ese tumor, ¿cómo llama esto? Entonces esta sería nuestra profundidad, 8.4 milímetros. Pasamos a la tercera imagen que se llama sagital, y en la sagital también puedo tomar el T meridiano que tomé en el axial. Entonces lo mismo, en el sagital tomo un corte donde miro la máxima dimensión del ojo y tomo un corte donde tenga el tumor en ese corte sagital. ¿Esto para qué? Pues para tener las escalas. En esto sí me permite ubicar cristalino, tamaño del ojo, y acá en la parte derecha les estoy mostrando cómo también el T meridiano, o sea, tumor más el corte sagital, me permite obtener el tamaño del tumor. La ventaja de hacer todo este tipo de recepción de imágenes es que podemos comparar. Entonces, ha pasado que en la ecografía, cuando se toma el tumor tiene una medida, pero cuando el paciente ya se va a tratar y le hacemos el CT, tiene otra medida. Entonces hablamos con el doctor Rojas, hablamos con el grupo de oncología, el tumor creció del ápice, creció en tantas dimensiones, y ahí podemos sincronizar eso. Entonces la ventaja es que el procedimiento puede tardar en realizarse 2, 3 meses, pero mientras tanto tenemos el control de este tamaño gracias a las imágenes que tenemos. Y esta que es nueva, que es la que introdujimos este año con la actualización, es el ojo. Este nos permite, en este caso, para la ubicación de las coordenadas en el tratamiento, esta es foto de nosotros, del último paciente que tratamos, foto calibrada, y acá en el software, acá está, ¿eh? Donde miramos prácticamente cómo ubicamos las coordenadas. Hay unas angulaciones que maneja esto, pero pues la verdad no las hemos implementado porque lo estamos haciendo por pasos. Ya a partir de esto hacemos una delimitación del volumen, que es un cuarto paso. Esta delimitación lo que me está diciendo es lo siguiente. Entonces, cuando yo coloco el diagrama que me bota el software, él por defecto me dice, vea, de acuerdo a lo que usted me colocó, el tumor está más o menos en esta posición. Yo le doy un margen de 2 milímetros más o menos, que son los que encuentra usted acá encerrados en cuadrito. Nuevamente, ignoremos la placa. Yo le coloco la imagen de fondo de ojo y él me tiene que decir, vea, sí, acá lo tengo. Entonces, si se dan cuenta, se alcanzan a percibir, acá está el tumor, acá está lo que él me delimitó y acá está el margen, centrado en esa parte. No me gustó, no me parece. El oncólogo radioterápico dijo, no, eso está muy pequeño, no, eso está diferente. Nosotros podemos hacer una delimitación y cambiar las medidas. Lo importante es que salga este cubrimiento. Pues podemos hacer un cubrimiento radial, uno circular, podemos hablar de longitud, de profundidad, dar un margen para todo eso y hasta girarlo y ubicarlo. Cargar las fuentes. Entonces ya cuando tenemos la delimitación del tumor que hicimos con el oncólogo radioterápico, introducimos en este caso en el software las fuentes, es decir, el lote. Acá tenemos las que hicimos con este software nuevo que se llaman Agosto 2020 y unas por debajo que se llama Tutorial. Acá introdujimos nosotros el lote de la actividad con la cual se calculó el día de la fecha que se creó. Y hay una referencia para el tipo de fuente. Existen diferentes tipos de fuentes de yodo 125, él las toma en cuenta. ¿Para qué? Porque esas son las que vamos a seguir llamando para los diferentes pacientes. Cuando nosotros hacemos ya las fuentes, entonces configuramos la placa. Estas fueron las que tomamos este año, entonces nosotros podemos colocar las que tenemos acá. Por ejemplo, esa dice 7.10 milicurios para ese paciente en ese entonces. Entonces, ubicamos la placa. Las fuentes podemos ubicarlas todas, 3, 4, 5. Este tiene espacio para 17, pero eso depende de el cálculo de dosis álvenos al riesgo, que les voy a hablar más adelante. Acá ubicamos la placa en el tumor y pues acá sería cómo se ve sin la foto de fondo de ojo y acá cómo se ve con la foto de fondo de ojo. La idea es que las fuentes cubran
pues el tumor. Y por ejemplo, usted acá en esta foto se puede dar cuenta, listo, pero usted acá me tiene un pedazo de tumor y el resto porque está pintado y no aparece el tumor, porque son fotos de fondo de ojo que se van en profundidad por ser esféricas. Entonces estamos tomando como dónde iniciaría, pero pues obviamente en la dimensión esférica no va a dar. Y la placa se tiene que colocar se tiene que planear en 2D, pero se tiene que pensar en 3D. Cuando hacemos eso, nosotros como físicos médicos tenemos que verificar la inserción. Como lo mencionó el doctor Roja, nosotros tenemos en el ojo, en el diagrama retinal, unos músculos que son los que sostienen el ojo. Acá hay unos ejemplos de los que están acá, por ejemplo, dice media rectus. Los que nosotros siempre hemos tenido en cuenta son los horarios establecidos de 9, 12, 3 y 6. Esos son los que más tenemos en cuenta. Y acá a la derecha tengo una foto que es de nosotros, de un procedimiento donde está el músculo. Entonces, si nosotros tenemos que ubicar la placa, a la izquierda les estoy mostrando esa placa, por lo general no debe tocar ese músculo para no desinsertarlo. Es como el cuidado del físico médico en este caso de tener en cuenta eso, pero al igual no tomamos la decisión. Es el oncólogo oftalmológico el que nos dice, sí puedo, no puedo, no me toca desinsertar, intentemos otra opción, porque pues tenemos que también garantizar que después del procedimiento el paciente siga con calidad de su ojo. De la verificación de la inserción, entonces miramos la dosis. Entonces acá en este les estoy mostrando la prescripción de dosis es de 85 Gray. Colocamos una fecha tentativa de inicio y fecha tentativa de salida. Y acá me aparece la normalización. Para este caso decía que nosotros normalizamos a un ápice de 6.73. A ese punto es la profundidad donde yo quiero que pase la curva de 85 Gray. Es decir, por ahí quiero que tenga una prescripción. Y lo de el inicio y el final del tratamiento es algo que se tiene que consensar con todo el grupo, porque resulta pues somos una entidad pública y tenemos varias áreas y no dependemos solo de un jefe, sino de varios. Entonces tenemos que cuadrar con cirugía, con física médica, con los horarios de oftalmología, con los horarios de radioterapia. Entonces nosotros buscamos la forma de que podamos estar en tiempos establecidos laborales para colocarlo y también para retirarlos. Bueno, eso no puede pasar, pues nos hemos visto en ocasiones colocando placas muy temprano, 4 o 5 de la mañana y retirando los sábados o domingos porque no tenemos opción, porque eso depende mucho de la geometría. Como lo mencioné al principio, es un arte, ninguna planeación va a ser igual a otra. Cada una de estas planeaciones pues requiere en este caso un factor pues establecido tanto del personal como de la calidad pues, de la planeación. Y acá tenemos un cálculo de matrices 2D. Cuando ya hacemos eso, entonces miramos el cálculo de dosis. El software nos permite un plano dosimétrico donde nos está diciendo, bueno, ¿qué tiene usted para evaluar? Acá les estoy mostrando un RX, es el punto de prescripción. Este es un tumor en forma de domo, tiene 5 milímetros de profundidad. Entonces, es lo que nos muestra son los mapas de isodosis en diferentes planos y con esto reconstruye. ¿Cuáles planos? Los que mencioné anteriormente, sagital, axial y coronal. Hay unos puntos de interés donde yo quiero medir, hay unas líneas de perfil de dosis, depende de las secciones transversales del ojo y también podemos usar una matriz de cálculo de dosis como usamos las matrices en radioterapia o braquiterapia. Entonces hay que tener en cuenta eso para el cálculo. Cuando hablamos de cálculo de dosis, acá tengo una representación de las imágenes de las curvas, tenemos que tener en cuenta que pues estamos basados también en TASU 43 de braquiterapia, que ya lo conocemos la mayoría que estamos en radioterapia. Sino también tenemos en cuenta, el doctor Melvin en su página del software, él nos da bastante bibliografía donde nosotros podemos consultar, es bastante interesante y muy recomendable, porque nos dice, bueno, usted tiene dudas sobre la delimitación, vea esto. Usted tiene dudas sobre la planeación, vea esto. Entonces, en este, que es uno del cálculo de dosis, él nos menciona que tenemos que tener en cuenta que a pesar de que podemos tomarlo como fuente puntual, no necesariamente es una fuente puntual. ¿Por qué? Si me voy a esta imagen y yo coloco una semilla acá, yo puedo decir que la fuente es puntual y que hay una isotropía y que se van haciendo circulitos. Pero si yo coloco una fuente acá, donde les estoy mostrando en este momento, ya no tengo que tener tanto la isotropía, sino anisotropía. Entonces, él dice que el software le permite a usted cálculos de dosis isotrópicos y cálculo de dosis anisotrópicos. Esta que está acá en la parte izquierda es el cálculo de dosis anisotrópico, que pues obviamente tiene una referencia basada en el TASU 43, pero que tiene las aplicaciones para la geometría que nosotros manejamos. Esa geometría depende de varios factores, de que puede ser un factor puntual, la transmisión, la retrodispersión. El software no tiene en cuenta el tipo de tejido como ningún software de braquiterapia, casi que todo lo calculamos en agua. Cerca del borde de la placa hay un diseño donde hay un blindaje.
Es decir, la placa al bordecito tiene un blindaje, que esto lo vemos más representativo, por ejemplo, en esta imagen, si la vemos acá, tiene un blindaje que me permite que no haya más fuga o dispersión en esta dirección. Tiene un blindaje y cerca de la placa es un cálculo anisotrópico, o sea, a distancias largas, anisotrópico. Recomienda que la tasa de dosis sea mayor de 0.4 Gray por hora y nosotros manejamos tasa de 0 a 2 para la baja tasa. Hay una dependencia angular anisotrópica, que es lo que está mostrando esta ecuación, pues que no me permito explicar esto porque esto sería producto de otra exposición. Cuando hablamos de la verificación de distribución de dosis, esto es como está establecido. Acá les estoy mostrando la curva de dosis del 85 y la de 10, pues para hablar del cristalino. Entonces tenemos cómo está el tumor, cómo está la curva del 85, cómo está ubicada la placa y cómo está la curva del 10. En esta no se ve tan representativo, pero en esta sí. Entonces sí, es la misma imagen, pero entonces si ven, ya la curva de 85 Gray está pasando por la prescripción. Que el oncólogo me dice, no me gusta que pase por ahí, necesito que pague un poquito más arriba por las indicaciones médicas, entonces hacemos una modificación en lápiz, subimos esa curva de prescripción. Y mostré esta porque la curva del 10 está tocando el cristalino levemente, pero también tenemos en cuenta eso. Acá está ya una representación 3D que en el software la podemos mover. Acá está ubicada la placa y esto que ven acá en este color azulito es el color Ocean, es el color de la prescripción y lo mismo acá, pero sin placa. Al lado derecho son los órganos alérgicos que nosotros podemos evaluar y que pues están diseñados en el software. Otra donde tenemos los diferentes tipos de tumor, domo, pico, y después de esto vamos a una aprobación del plan. La aprobación del plan consiste en la parte de oncología oftálmica, donde nos dicen sí puedo colocar esa placa, y también depende de la parte de radioterapia, de oncólogo, donde nos diga, bueno, vamos a revisar el plan. Sobre este plan hay criterios generales, pero ha sido muy complicado establecer un criterio específico. ¿Por qué? Porque es que tenemos tumores en diferentes zonas del ojo. Entonces tenemos tumores posteriores pequeños, tumores anteriores medianos, tumores de gran tamaño, tumores periapilares. Entonces este tipo de tumor y la ubicación del tumor nos permite que nosotros no tengamos como un consenso. Entonces, por ejemplo, si usted en esta que tengo acá, que estoy señalando, me pide que me cumpla el cristalino, yo lo logro. Pero si me la pide en esta, pues ¿cómo lo logro? O si de pronto me la pide en esta, me es un poco más complicado. Y si me la pide en esta, pues si no lo cumplo, entonces ya el error es mío, porque en esta está lejos del cristalino. Entonces depende de varios parámetros. Entonces los parámetros son distancia desde el margen del tumor, o sea, qué ápice tiene y dónde está el tumor. Distancia basal del tumor, qué largo y ancho tiene. Profundidad de prescripción. Tamaño y tipo de la placa, porque hay placas diseñadas para tumores diseñados. Y las semillas que voy a colocar. Entonces, cuando ya tenemos una aprobación del plan, tenemos una verificación de histograma, dosis, volumen. Acá está el retina 2 área de histograma, el RDH. Este nos sirve para confirmar la dosis de 85 Gray por donde está pasando, que llamamos GTB, y también la base más margen, que es la que estamos acá en cafecito. Este nos permite optimizar los patrones de carga, es decir, si no nos está cumpliendo algo, por favor retiren esta fuente o miremos con menos fuentes, pero también quitar fuentes implica cambiar los tiempos de tratamiento y los tiempos establecidos para realizar esta práctica, entonces tenemos que jugar con muchas variables. Para reducir las dosis en regiones retinales críticas y se puede ver acumulativo diferencial. Tenemos otro tipo de histogramas dosis-volumen que es el DBHT, ya conocemos todos en el medio, que nos permite medir la cobertura dosimétrica, la que tenemos acá 85 y el decaimiento y las dosis altas. Pero esas dosis altas, ahorita cuando haré la placa les voy a comentar una ventaja que tiene este diseño. Verificar el diseño en todo el ojo. Entonces la aprobación del plan, acá tenemos pues prácticamente donde sacamos estos criterios y la aprobación del plan pues se vuelve un arte en cada uno de los pacientes y pues la opción también tratar de prestar beneficio, pero no dejar de tratar. El pegado de fuentes, entonces tenemos acá, como lo mencionó el doctor Rojas al principio, un pegado de fuente, usamos este elemento bastante común que es el super bonder, porque pues corremos el riesgo de que si lo hacemos con otro tipo de pegante más así siliconado, se caigan las fuentes y pues es lo que no queremos, ni que se caigan en la esterilización ni que se caigan en el tratamiento. Y las COMS si las hacemos con una silicona, porque esto que tengo yo acá, les puedo mostrar con la práctica si me están viendo esto es de silicona y este sí necesita ser tratado. La ventaja de la COMS, que es lo que les estoy mostrando en esta imagen, es que esto va a pegar una silicona y esto yo lo puedo girar.
O sea que me permite 1001 planeaciones diferentes para las COMs. En cambio, estas sí van pegadas y van separadas de la superficie y esa no tiene modificación. La única modificación que puedo hacer es la configuración inicial. En esta yo puedo girar. Después de esto llegamos a esterilización. Este es el recipiente que de pronto los que han pasado por el instituto lo conocen. Es un recipiente que pues ya tiene unos agujeros en los 4 ejes por los cuales entra un gas. En esterilización aplican este gas está alrededor de 4 horas en la máquina. Después de que está 4 horas, se deja 8 horas aireado dentro del esterilizador y dentro de ese también hay un marcador biológico. Después de eso se deja 72 horas afuera del aireado. Perdón. Por lo cual suma 84 horas. O sea que nosotros no podemos decir que tratamos un paciente de braquiterapia hoy y mañana al otro. Tenemos que contar con estos tiempos de esterilización. Acá está la máquina, acá está el reporte que emiten ellos de la esterilización. Y el marcador biológico lo que le permite a ustedes comparar. Esta ampolla que les mostramos acá se rompe y tiene una decoloración en fases, pues no es mi especialidad, pero esta es la que me está diciendo si lo que quedó dentro de las fuentes, lo que quedó dentro de la máquina sí fue esterilizado. Y dentro de la máquina están solo las fuentes de braquiterapia oftálmica, entonces eso también consume insumos públicos, por decirlo así. La cirugía. Entonces, en la cirugía, como lo mencionó el doctor, entonces hay unos pues, elementos especiales. Cuando nosotros vamos a cirugía, tenemos que tener en cuenta que en el limbo, que es el que le estamos mostrando acá, se hacen unas marcas de acuerdo a cómo quedó la distribución. Esta placa que están viendo acá es la EP917. Esta placa le permite a usted que si usted no coloca fuentes acá, esto está en café, o sea, no está activa, no hay una fuente, las verdecitas sí, le permite a usted manejar que no reciba la mácula ni el nervio, le reciba dosis altas. Y en la cirugía nosotros revisamos dónde va a estar. Entonces, estas son las 3 y acá le está diciendo a las 3:41 y separado 8 milímetros del limbo, usted tiene que hacer un punto y ahí es donde va la parte primera de la placa, por decirlo así. Y a las 5:16 y a una distancia de 8 milímetros del limbo está la otra. Entonces, lo que hace el oftalmólogo, es lo primero que hace el cirujano es usar el dummy, este que les estoy mostrando. Ese dummy mira y mira las coordenadas. Cuando ya el dummy entra con facilidad, o por decirlo así con facilidad, ya puede introducir las fuentes. Las fuentes no las abrimos desde el principio por protección radiológica, sino que las empezamos a colocar. Y ya acá está representado lo que les mostró el doctor ahorita, cómo va empezando la inserción hasta que se coloca y se sutura. Acá en antes de iniciar eso, nosotros lo que hacemos es verificar que efectivamente las fuentes estén. Entonces ahí el doctor Rojas está contando las placas. Porque pues, puede suceder que el proceso de esterilización se haya caído, nosotros vamos con detector y revisamos que estén todas. Él pregunta como protocolo y todos revisamos. Y acá en la parte pues derecha ya es el procedimiento más específico donde se va a suturar la placa. Pues obviamente ya hay una exposición, pero si se dan cuenta, ya está boca abajo, es decir, las fuentes están apuntando al ojo. Entonces, ahí reducir un poco el nivel de dosis recibida a los profesionales. No es necesario ver todo el video, entonces continuamos. Después de esto, como lo mencionó el doctor Rojas, se hace una ecografía para verificación de posición de cirugía. Él mostró una, pues yo acá traje otra que hicimos en el 2017, donde está el tumor y está la placa. Es decir, como quien dice, le apuntamos a todo lo establecido y acá está la placa y acá está el tumor. Requerimientos, entonces esto ya es como la planeación. En requerimientos nosotros tenemos unos requerimientos físicos y técnicos. Entonces tienen que tener el software. El software está diseñado para Mac, entonces tienen que tener un iMac con unas especificaciones que pues lo encuentran en la página. Un lector de CT, usamos Osiris Light, Photoshop, Office porque los reportes que envía esto se hacen en Office, PDF, escáner para introducir las placas. En escáner quiere decir que cuando usted le vende el software usted no tiene configurado todas las placas. Entonces nosotros tenemos que meter las placas con las dimensiones y esto es un poquito engorroso. Eso prestaría para otra charla. Las placas y los elementos de protección radiológica, la versión que tenemos actualmente es la 6.7.5. Estas son las placas que utilizamos nosotros, las COMs y las placas EP. Tenemos configuradas, acá nos falta configurar una y tenemos las COMs, que son las que movemos nosotros para el tratamiento. Las COM tienen más puntos de sutura, tienen 6, y las EP
Unas tienen 4, otras tienen 2, acá nos falta una, pero ese día no sé por qué no estaba. Entonces son las medidas que tenemos. Entonces COMS tenemos de 20 milímetros, que es la más grande, casi para cubrir medio ojo. Bueno, medio ojo lateral, 18 milímetros, 16, 14, y la cantidad de semillas que tiene. Son aleaciones de oro. Hay una separación entre las semillas y la esclerótica cuando las introducimos en los dos para evitar dosis altas en este caso. Tiene un collar o labio, que fue lo que les mostré ahorita, para evitar colimación de borde de la dosis. Cuando hablamos de protección radiológica estamos hablando de 3 pasos. Entonces, 3 pasos es cuando hacemos protección pretratamiento, dosimetría pegado de fuentes, es decir, cuando hacemos el cálculo, guantes plomados, protectores oculares, dosimetría personal, dosimetría de anillo, tiroideo, y tenemos que tener siempre el detector. Ya entenderán que por ser fuentes tan pequeñas, si llega a saltar algo o llega a perderse uno, la única forma de encontrarlo es con el detector. Y acá tenemos dosimetría de anillo y el dosímetro personal, y lo que usamos, los biombos plomados. No podemos tener las fuentes todo el tiempo expuestas. Hay un tiempo 2 que es en el tratamiento, que es cuando miramos cuánto estamos recibiendo a una distancia de 30 centímetros o 1 metro, y pues se recomienda usar las protecciones, pero pues el profesional que maneja ya esto ya sabe, entonces ya sabemos cómo hacerlo prontamente rápido. Y un tercero es en la protección durante el tratamiento del paciente. Acá nosotros tenemos un parche ocular, esto es diseño de John Jairo Torres Pachón, y lo que hacemos nosotros es que este diseño lo colocamos para el ojo. Entonces, este diseño se lo damos al paciente y le damos las características. Lo visitamos con un detector que probó de Pancake con audio, para decirle, vea, este tratamiento que usted va a recibir tiene un beneficio para usted, pero no para las personas que lo visitan. Entonces le decimos que cuando entre alguien se coloque ese parche. Ese parche nos ayuda a evitar la dosis del personal de enfermería, de las personas que lo visitan. Ahorita por COVID no está visitando nadie, pero antiguamente sí se hacía. Y en la función administrativa, pues en este caso tenemos que tener en cuenta que nosotros nos estamos rigiendo pues por el Servicio Geológico Colombiano. Estas son las resoluciones que nosotros tenemos que cumplir para eso, y tenemos que tener un registro. Tenemos un registro desde el 2016 activo por 10 años, es decir, hasta el 2026. Hay una documentación que se tiene que presentar. Esta documentación es interna y externa. Está el contrato de la compra, la solicitud de licencia, los documentos, la parte de contabilidad del INC, la dirección administrativa y la gestión documental. Estos procesos son bastante largos y tienen que tener en cuenta la planeación. Es decir, el paciente lo envían hoy, no podemos decir mañana o dentro de 15 días, sino tenemos que tener muchos avales para este proceso. Y la parte externa está pues en el servicio geológico, el certificado de las fuentes, la recepción, la verificación de la actividad, que es el formato que le mostré, remisión, certificado de transporte, declaración y la notificación. Y ya para finalizar, la miscelánea, que esto sería un tema muy interesante retomar en alguna exposición que lo mencionó el doctor Rojas, donde hicimos una doble placa, que cuando fuimos a preguntarle a Melvin, al doctor Melvin, él nos dijo que no se había realizado eso, le pareció interesante y desde ahí fue que reactivamos esto. Acá está la representación de cómo se fueron colocando las semillas y las placas para esos 2 tumores y la distribución de dosis. Gracias, y ahí está pues mi correo por si alguien tiene alguna duda o alguna solicitud en algún momento. Y pues no sé si sea muy atrevido a decir que si alguien está interesado en formarse en esto y quiere acercarse al instituto, pues yo creo que acá todos tenemos el gusto de hacerlo como entidad académica nacional que somos, para pues mostrarles qué hacemos, cómo lo hacemos, y si quieren participar, con mucho gusto. Nacional o de pronto Latinoamérica se puede hacer. Muchas gracias.